Buenas tardes, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar el pilotaje 6, el pilotaje 7, perdón, lo que corresponde a la parte de física. Entonces, la primera pregunta me dice, un estudiante debe impedir que fluya corriente eléctrica entre los cables de una bobina que está fabricando y desea escoger el mejor material entre los presentados en la tabla. Entonces, aquí me dice aluminio, grafito y papel, cada uno con sus resistividades. Se puede concluir que el estudiante debe seleccionar él para poder proteger la bobina debido a que tiene mejores propiedades dieléctricas que él, ya que impediría el flujo eléctrico entre los elementos conductores. ¿De acuerdo? Entonces leamos bien qué es lo que me está pidiendo. Debemos impedir que fluya corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, el que debemos seleccionar para impedir que para que fluya corriente eléctrica debe ser aquel material que la resistividad sea más alta. Entonces, si nosotros nos fijamos, la resistividad del aluminio es baja, 2,6 por 10 a la menos 8, la del grafito también, 6,0 por 10 a la menos 7. Sin embargo, si nos fijamos en la resistividad del papel, es sumamente alta, 1,16 por 10 a la décima. Entonces, podríamos concluir que el material que nosotros debemos seleccionar para que no fluya corriente eléctrica sería el papel, debido a su alta resistividad. Recuerden que mientras más resistivo es un elemento o un material, va a permitir el menor paso posible de electrones. Entonces podríamos decir que el papel sería la primera opción. Y si me voy a las opciones de respuesta, me dice papel y aluminio. Entonces esta de aquí podría ser mi opción correcta. O deberá ser, más bien dicho, mi opción correcta. El papel para poder proteger la bobina, debido a que tiene mejores propiedades dieléctricas que el aluminio, ya que impedirá el flujo de los elementos conductores. Entonces, para aquí mi respuesta correcta sería papel y aluminio. La siguiente pregunta me dice, se desea trasladar una caja de 50 kilogramos desde una zona de descarga a una de almacenamiento y se usa una pequeña plataforma que se le puede regular la inclinación. Los encargados han logrado que el rozamiento entre la caja y la plataforma sea cero. Para bajar la caja, la plataforma se mantiene estática y se ajusta a una inclinación en 30 grados. Entonces aquí podemos ver el ángulo de 30 grados. Además, se sujeta la caja a la plataforma con un cable que muestra en la figura. Vamos a ver aquí el cable que está sosteniendo la caja. Determine la tensión en newtons de dicho cable. Lo que me está preguntando es la tensión que se va a generar aquí. Considera la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado, que eso sí ya debemos tener claro que siempre va a ser de 10. Si yo comienzo a dibujar las fuerzas que tenemos en este cuerpo, lógicamente aquí vamos a tener el peso del cuerpo que siempre va a estar hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese va a estar siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Este va a ser W y es igual a la masa por la gravedad. También tengo yo el dato aquí, o tendría que descomponer este, en sus otros pesos, ¿cierto? Entonces, en las componentes de ese peso. Yo tendría así, puedo tener aquí un peso en X. Y acá tendría el peso en Y. Sí, aquí tendría el peso en Y y acá el peso en X. Les voy a cambiar de lado simplemente para facilitar, pero ojo que el peso en X estaría aquí, ¿no? Para tenerlo más claro lo voy a poner al otro lado nada más. Aquí tendría mi peso en Y y acá tendría mi peso en X, entonces los voy a apuntar. Aquí tendría yo mi peso en Y y por acá yo tendría mi peso en X, ¿sí? Las componentes de ese peso. Apuntemos de una vez cuánto vale cada una. El peso en X va a ser igual al peso multiplicado por el ángulo, ¿no es cierto? Entonces en este caso sería por el seno de 30 grados. Y la componente en Y va a ser igual al peso multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿De acuerdo?
Ahí tendría yo ambos datos. Recordemos que el ángulo que se forma aquí en este triángulo entre la componente en Y y el peso vertical es el mismo ángulo que yo tengo acá de 30 grados. Entonces podríamos apuntar eso también. Voy a decir aquí, este ángulo de aquí es de 30 grados. Listo. ¿Qué más nosotros sabemos? Lógicamente, si es que yo tengo un peso, sí, en Y, yo voy a tener una reacción y esa reacción es conocida como la normal. Entonces yo voy a ver la normal. Estaría aquí exactamente. Aquí yo tendría la normal. Fricción me dice que no existe. Sí, si nos fijamos, por aquí me decía en el ejercicio que yo no tengo fricción. Sí, aquí me decía el rozamiento entre la caja y la plataforma de acero sea cero y la plataforma sea cero, entonces no tengo fricción. Otro dato que voy a tener aquí yo es la tensión que se va a estar generando aquí, entonces aquí también yo voy a tener ese dato de la tensión. Y lógicamente estaría hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí yo tendría todos los datos o todos los componentes que intervienen en mi ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando que determine la tensión. Para determinar la tensión, yo tendría que hacer un sumatorio de fuerzas en X. Ahora, además, primero podemos terminar de calcular los pesos. ¿Sí? Recordemos que el peso me decía que es igual a masa por gravedad. Entonces, esto va a ser igual a la masa, que es de 500, por la gravedad, que es de 10, y por el seno de 30 grados. Si es que yo tuviera que tener en cuenta las fuerzas en Y, después lo analizaré, ¿sí? En este caso no, porque como no tengo una fuerza de rozamiento, de pronto hacer el cálculo en Y sea innecesario. Sí, tengo solo en X. Si nosotros calculamos de una vez cuánto vale esto de aquí, me va a salir un valor del peso en X Sí, entonces nosotros vamos a tener, recordemos que el seno de 30 es un medio, entonces nos va a quedar 500 por 10, 5000 por un medio, 2500 newtons. Este va a ser el valor del peso en X. Ahora, si es que yo hago el sumatorio de fuerzas en X, aplico aquí un sumatorio. De fuerzas en X, esto va a ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque recordemos que estamos estáticos, ¿sí? No hay movimiento. Siempre que estemos en reposo, el sumatorio de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, veo que fuerzas están actuando en X. Y yo puedo decir que las que están hacia abajo sean positivas y las que están hacia arriba sean negativas. O viceversa, ya que estamos en reposo, también puedo decir que las que están hacia arriba sean positivas y las que están hacia abajo sean negativas. En este caso, yo voy a decir que las que estén hacia arriba sean las positivas, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que estas sean las positivas. Si hago esto, me quedaría tensión menos el peso en X. Y no tengo más pesos, ¿no es cierto? No tengo más cargas ni nada en el eje de las X. Entonces, yo puedo después determinar que la tensión ha sido igual al peso en X y lo que es igual a 2500, que ya habíamos encontrado hace un momento, el peso en X. Entonces, con esto simplemente yo ya puedo determinar cuánto ha sido el valor de la tensión. Pongamos las unidades, estamos en newtons. Sí, entonces ahí yo ya tengo resuelto mi ejercicio. Seleccionémosle.
Listo, y mi respuesta correcta entonces ha sido el literal C. Avanzando con la siguiente pregunta, me dice, una partícula oscila con una frecuencia de 10 hercios en un cierto entorno. ¿Cuál es la frecuencia angular cíclica en radianes sobre segundos? AD, en la prueba trabajamos con la gravedad de 10. Sí, siempre nos va a indicar que la gravedad es de 10 para la prueba. Eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, por lo general siempre, como les decía, siempre me va a avisar. Esto es ya que la prueba es sin calculadora, entonces para facilitar los cálculos tomamos la gravedad como 10, el CENESID les indica eso. Listo. Me está preguntando cuál es la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular en fórmula me dice que es igual a 2pi por f. ¿Sí? O sea, prácticamente la velocidad angular. ¿Listo? 2pi por f. Entonces, ahora sí, avanzando, lo que tendría que hacer es reemplazar aquí los datos. Me quedaría que W es igual a 2 por pi. Recuerden, pi también es un valor que ustedes no deben cambiar en la prueba. Pi se mantiene como pi. No vayan a estar reemplazando por 3, 14, 15, 9 o 3, 14, 16. No, cuidado. Pi se mantiene como pi siempre en la prueba y por la frecuencia que me decía que es de 10. Entonces, el momento en que yo resuelvo esto, me ha quedado que la frecuencia angular ha sido igual a 20 pi. Sí, y mi respuesta correcta entonces es el literal A. Sí, a tener en cuenta, chicos, es importante que ustedes lo apunten. Este dato de aquí o esta fórmula de aquí me ayuda para calcular la frecuencia angular. Sí, pongámoslo aquí. Frecuencia angular. Donde F es la frecuencia. Ejercicio listo. Con eso de aquí ustedes pueden tener claro cómo es que se resolvió este ejercicio. Siempre este tipo de formulitas apúntense para que el rato que ustedes estudien lo tengan a la mano y puedan estudiar más fácil. Ok, pasando a la siguiente pregunta, me dice, un material de masa 2 kilogramos se le aplica una fuerza neta horizontal F, constante en newtons, durante un tiempo de 0,2 segundos, mediante una máquina de ensayos, al fin de estudiar su resistencia. Si el material se encontraba inicialmente sobre una superficie lisa y en reposo, antes del impulso, durante la rapidez en metros sobre segundos, ¿con qué parte del material después del impacto de la máquina? ¿Sí? Determina la rapidez en metros sobre segundos con qué parte del material del impacto de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros recordemos a qué averiguar el impulso. Entonces, ponemos por aquí la fórmula y sabemos que el impulso igual a la masa por la velocidad. Sí, de acuerdo. Entonces ya verificamos, impulso es igual a masa por velocidad. ¿Y a qué más es igual el impulso? ¿Recuerdan? El impulso también era igual a la fuerza por un delta tiempo o por un tiempo, ¿sí? Los deltas utilizamos cuando tengo una velocidad inicial o una velocidad final. Aquí como la velocidad inicial es cero, ¿sí? Entonces, por eso solo velocidad. De igual manera el tiempo, como empezamos desde los 0 segundos, el tiempo que únicamente vamos a tener en cuenta es 0,2 segundos, ¿de acuerdo? Entonces tengo estas dos fórmulas. Esto es impulso y esto de acá también es impulso. Yo puedo igualar esos dos y yo puedo decir que la masa por la velocidad es igual
a la fuerza por el tiempo. ¿Con qué fin? Para aplicar los datos que yo tengo aquí arriba. Entonces me está diciendo que tengo una masa de 2 kilogramos por la fuerza va a ser F durante un tiempo de 0,2 segundos. El dato de la velocidad es lo que yo quiero encontrar. Entonces esto será igual a la fuerza F por un tiempo de 0,2 segundos. Pongámosle dentro de un paréntesis 0,2. Listo, entonces 0,2, ustedes saben que es 2 dividido para 10. Lo vamos a poner aquí abajo, tendría 2b es igual a 2 sobre 10. Y esto va a estar multiplicando por la fuerza, lógicamente. ¿Para qué le cambio yo a fracciones aquí? Para no trabajar con decimales. Muchas veces ustedes se pueden confundir con los decimales, entonces es preferible pasarle a fracción. Finalmente yo despejo la velocidad y la velocidad sería igual a 2F dividido para 2 por 10. Sí, recordemos que ese 2 está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Sí? Aquí puedo simplificar un 2 con un 2. Y me queda entonces que la velocidad ha sido igual a F sobre 10. Sí, nos estaría quedando F sobre 10. Pero si ustedes se fijan en las respuestas, no tengo ninguna de estas opciones. Sí, pero si yo no simplifico, o el momento antes de simplificar, tenía 2F sobre 2 por 10, que sería 20. Entonces, si omito la simplificación para llegar a cómo está la respuesta, tendría esto. Entonces, tendría que la velocidad ha sido igual a 2F sobre 20. ¿Sí? Que mi respuesta correcta entonces hubiera sido el literal A. Esto no es muy común que pase, chicos, lo que nos acaba de pasar ahorita, de que no se simplifique. Por lo general siempre va a estar la respuesta simplificada. Sí, por lo general siempre va a estar simplificada. Sin embargo, bueno, en esta pregunta no nos simplificó. Tendríamos que estar atentos también y no asustarnos del momento en que no lleguemos a lo que tenemos aquí. Sí, siempre tenemos que ser muy observadores para poder llegar a la respuesta. Entonces, mi respuesta correcta para este caso sería la opción A. Ok, avanzando a la siguiente pregunta, me dice, una mezcladora de agua automática ha sido configurada para combinar el agua proveniente de la red de alimentación local a 20 grados centígrados con el agua proveniente de un calentador solar a 50 grados centígrados. Si el sistema se configura para mezclar el doble de agua caliente que fría, determine la temperatura en grados centígrados con la que el agua de la mezcladora consigue, con el que sale el agua de la mezcladora. Considera el valor de una caloría sobre gramo grado centígrado para el calor específico del agua y que no existe pérdidas de calor con el ambiente. De acuerdo, aquí me meten un montón de labia en el ejercicio. ¿Sí? Y lo que único que yo tengo, vamos a imaginarnos aquí, yo tengo un mezclador. Entonces yo puedo decir que aquí tengo un mezclador. Cambiémosle de color. Sí, en este mezclador va a estar entrando agua caliente y también va a entrar agua fría. Lo lógico sería que si yo mezclo agua caliente con agua fría, el agua que salga sea agua tibia. ¿Sí? Entonces, más o menos ustedes aquí pueden ver. Los datos que me dice es que el agua fría entra a 20 grados centígrados, entonces apuntémonos eso aquí. Esto entra a 20 grados centígrados. ¿Qué otro dato más tengo? Me dice que el agua caliente entra a 50 grados centígrados. ¿Qué más sé? Aquí me dice que la masa del agua caliente o que la cantidad de agua caliente, sí, es el doble que el agua fría. Yo no sé cuánto es la masa del agua caliente, no me está dando de datos, sin embargo me dice que es el doble. Entonces yo voy a asumir que entre 1 kilo de agua fría
¿sí? Aquí pongamos una masa igual a 1 kilogramo. ¿Por qué no va a afectar esto en los cálculos? Porque lo único que yo necesito saber es que es el doble. Entonces yo puedo poner acá una masa de 2 kilogramos, ¿sí? O del doble. Sí, puedo también poner la relación masa 1 o masa 2 es igual a 2 masa 1 también, ¿sí? Y en la salida, que yo sé, la temperatura de salida no la tengo a disposición, ¿no es cierto? La temperatura de salida no sé cuánto vale, eso es lo que me está preguntando. Pero yo sé cuánto va a salir de masa aquí. Si entran 2 kilogramos por acá y entra 1 kilogramo por acá, lo más lógico es que aquí se mezclen, ¿sí? Y acá salga una mezcla, pero las dos se van a sumar. Entonces yo al final voy a tener una masa de 3 kilogramos. Y listo, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa saber de este balance. Sí, aquí vamos a ponerle una M para que sepan que es pues del mezclador. Y listo. Ahí tendría yo graficado qué es lo que está sucediendo. Debemos recordar también nosotros las fórmulas. Les voy a poner por acá. Nosotros sabemos que el calor es igual a la masa por el Cp y por el delta de temperatura. Sí, el Cp es el calor específico, ¿sí? Entonces, tendría esto aquí, tendría esto por un delta T. Y recuerden que el delta T siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Y que yo voy a tener que hacer un balance aquí, ¿sí? Un balance energético. ¿Cómo se hace esto? Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces yo puedo poner aquí, el calor que ingresa es igual al calor que sale, ¿sí? ¿Qué estamos ingresando? Está ingresando en la entrada, ¿no? Vamos a ir punto por punto. Acá lo primerito que tendría un 1, 2 de entrada y tendría solo 1 de salida, ¿de acuerdo? Entonces vamos poniendo cada uno de los que ingresa. ¿Qué está ingresando? Pues yo podría decir que ingresa una masa roja, ¿no es cierto? Por un CP rojo y que esto por la temperatura a la que está ingresando, ya que no tenemos otro dato ahí, sí, solo por su temperatura. También estamos ingresando esto de acá, entonces yo podría poner más una masa por un CP y por la temperatura que está ingresando, que en este caso sería el azul. Y esto de acá sería igual a la masa por un CP, por un calor específico y por la temperatura a la que está saliendo, ¿no es cierto? Entonces, por esa temperatura de ahí. Con colores para que se entienda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya voy a reemplazar. Si ustedes se fijan, tengo CP, CP y CP. En todos es el mismo CP porque me decía que ese es una caloría sobre grado centígrado, que es el calor específico del agua. Y lógicamente, si es que aquí está ingresando agua, por acá también va a entrar agua. Y ese dato yo puedo omitirlo. Sí, además que es de 1. ¿Sí? Al multiplicar 1 me va a quedar M por T y acá M por temperatura de salida. O simplemente yo los puedo simplificar porque está presente en cada uno de los valores. Entonces, yo puedo simplificar ese CP. ¿Sí? Los elimino porque valen 1. Entonces, es preferible ahorrarnos la mayor cantidad de datos posibles. Y ahora sí, voy a darle solución. Tendría lo siguiente. Una masa por temperatura. Ahora estamos hablando de la del ingreso de arriba, entonces sería 2 por 50 más la masa azul, que sería 1 por la temperatura, que es de 20. Y esto sería igual a la masa, que sería 3 por la temperatura de salida. Entonces, si es que yo resuelvo esto, me queda 2 por 50, 100, más 20 es igual a 3 temperaturas de salida.
finalmente yo puedo decir que 120 ha sido igual a 3 veces la temperatura de salida. Si yo despejo, voy a copiar por acá, 120 es igual a 3 temperaturas de salida. Si yo despejo, me quedaría que 120 dividido para 3 es igual a la temperatura de salida. Entonces, lógicamente, ya tendremos resuelto esto. 120 dividido para 3 y me queda una temperatura de salida igual a 40 grados centígrados. ¿Sí? Y con esto de aquí yo ya tengo calculado mi ejercicio y la solución que entonces ha sido 40 grados centígrados. La voy a poner por aquí, temperatura de salida 40 grados centígrados y mi respuesta correcta ha sido el literal D. ¿Sí? Mucho ojo, primero con esto de aquí, porque debemos sabernos de esta fórmula, entonces la vamos a enmarcar igual. Calor es igual a masa por el Cp por el delta de temperatura. ¿Sí? Y como aquí estoy haciendo un balance de lo que ingresa y de lo que sale, entonces ya no sería un delta T, sino simplemente sería por temperatura. A la temperatura que ingresa, para ambos casos de los dos que están entrando, y sería igual a la temperatura del que está saliendo. Entonces ya no se vuelve un delta T, porque solo tengo un dato de ingreso. ¿Sí? Y acá estoy haciendo los de salida. Entonces, sí, otro dato que ustedes deben tener en cuenta es que como el CP es el mismo, se pueden simplificar porque está en todos los términos presentes. ¿Sí? Y siempre que yo tenga algo presente en todos los términos lo puedo simplificar. O además, si ustedes lo reemplazaban, les iba a quedar lo mismo porque el valor del CP o del calor específico era de 1. Entonces, no tienen que hacerse problema ahí. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que siempre lo mismo que ingresa es igual a lo que sale. O lo que ingresa es igual a lo que sale para cualquier tipo de balance que ustedes hagan. Sí, entonces lo que ingresa una línea caliente, ingresa una línea fría. Lo que estaría saliendo es una línea tibia. ¿De acuerdo? Entonces, esta ha sido mi solución, 40 grados centígrados. Ok, avanzamos al siguiente problema, chicos. Me dice, una pareja decide subir al carrusel que describe movimiento circular uniforme y además se sienta uno al lado del otro. Sus asientos se encuentran a una distancia R1, si el primero estará a una distancia R1 y el segundo a una distancia R2 respecto al eje de giro. ¿Cómo se puede ver en la figura? Si el viaje en el carrusel tiene una duración de 10 minutos, completando un total de 30 vueltas, ¿qué afirmación es correcta? Entonces, la primera afirmación me dice, la persona que está ubicada a una distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta menor que la persona que está situada en R1. Entonces, recordemos, ¿a qué era igual la aceleración centrípeta? Nosotros sabíamos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido para el radio. Sí, entonces teníamos esa formulita de ahí. Ahora también sabemos que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. Entonces la aceleración centrípeta me quedaría igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado dividido para el radio al cuadrado. O ya simplificando, me quedaría igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Sí, ahí yo tendría el valor de la aceleración centrípeta. Entonces, fijémonos. Si estoy moviéndome me dice que con movimiento circular uniforme, la velocidad angular no va a variar, va a mantenerse constante. ¿Qué va a pasar mientras mayor sea el radio? ¿No es cierto? Si el radio es más pequeño, la aceleración centrípeta será más pequeña. Pero si el radio es más grande, la aceleración centrípeta va a aumentar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que R2 experimenta una aceleración centrípeta mayor al que está en R1. Entonces aquí me decía que R2 experimenta una aceleración centrípeta menor, ¿no? Y estamos diciendo que R2 es el que mayor aceleración centrípeta experimenta, por lo tanto, esta opción de aquí quedaría descartada. Me voy a la siguiente, me dice, la persona que se encuentra a una distancia R1 experimenta una rapidez angular menor a la situada en R1.
una rapidez angular, una velocidad angular. Recuerden que estábamos diciendo que el movimiento es circular uniforme, entonces W va a permanecer constante. Entonces, esto es falso. Listo. La persona situada en R1 experimenta una rapidez tangencial mayor a la persona situada en R2. Aquí veamos, me está diciendo una rapidez tangencial, o sea, V, que sería la velocidad lineal. Me dice, R1 experimenta una rapidez tangencial mayor. Volvemos acá arriba al gráfico. Velocidad tangencial o velocidad lineal es igual a la velocidad angular que es constante por el radio. Entonces, mientras más grande es el radio, mayor va a ser la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Entonces, R1 experimenta una tangencial mayor. Imposible. ¿Cuál va a ser mayor? Mientras más lejos del centro estén. ¿Por qué? Porque va a cambiar únicamente a razón del radio. Si el radio es más pequeño, será menor esa velocidad lineal y si es más grande el radio, será mayor. Entonces, por lo tanto, esta opción tampoco es correcta, dejándonos como única respuesta posible la opción D. Que si la leemos, me dice la persona que está ubicada en la distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta mayor a la persona que está situada en R1, que es lo que habíamos hablado en un principio. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular que se mantiene constante y por el radio. Entonces, ahora sí, la que está en R2 me dice que experimenta una aceleración centrípeta mayor. Lógicamente sí, entonces hemos verificado que esa de aquí sería mi respuesta correcta. La opción D. Ok, la siguiente pregunta me dice, al realizar un salto largo desde un punto A hasta el punto B, un deportista olímpico logró alcanzar su distancia horizontal de 8 metros como se muestra en la figura. Pues vemos que salta una distancia de 8 metros. Sí, si el deportista partió desde el punto A a una velocidad inicial v sub 0, entonces graficamos la velocidad inicial v sub 0 con sus componentes en X y su componente en Y, con un ángulo de elevación de teta. Entonces aquí nosotros vamos a tener el ángulo teta. ¿Cuál es el tiempo de vuelo en segundos? Solo en función de teta que se demoró en llegar a B. Considera el módulo de la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, y desprecie la resistencia del aire. Para lograr este ejercicio, lo primero que hemos hecho es un análisis en horizontal. Como en horizontal nosotros sabemos que la velocidad permanece constante cuando hablamos de movimiento parabólico, ¿sí? Ya que aquí la velocidad va a ser la misma que en el punto más alto y va a ser la misma que acá, porque no tenemos ninguna restricción, no tenemos nada que nos frene o nos acelere en ese eje. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad inicial en X sabemos que es igual a la velocidad inicial por el coseno de este ángulo, ¿sí? A la velocidad inicial por el coseno, ya que está adyacente. Y si yo reemplazo en la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, me ha quedado entonces que la velocidad inicial por el coseno de teta es igual a la distancia, que es de 8 metros, dividido para el tiempo. Este tiempo es un tiempo de vuelo, ya que es la distancia de 8 metros, que es todo el tiempo que está en el aire la persona. Si yo despejo velocidad inicial aquí, me queda que la velocidad inicial ha sido a 8 sobre el tiempo de vuelo por el coseno de teta. Hago un análisis en vertical desde el punto 1 hasta el punto 2. Sabemos que si hacemos un análisis desde el punto inicial hasta el punto más alto, la velocidad en Y en el punto más alto va a ser 0, porque subimos, subimos, subimos y la gravedad nos va frenando hasta el punto en el que nos dará 0 y de aquí en adelante la gravedad comenzará a acelerarnos, en cambio, hasta descender, ¿sí? Haciendo el análisis desde este punto de partida hasta este punto más alto, sabemos que la velocidad final en ese punto va a ser 0. Entonces me queda velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo de subida. ¿Por qué no tiempo de subida? ¿Por qué tiempo de subida y no tiempo de vuelo? Porque estamos analizando únicamente el tiempo desde aquí hasta acá. ¿Sí? El tiempo de subida debemos recordar que es igual al tiempo de bajada y que el tiempo de vuelo es igual a tiempo de subida más tiempo de bajada o a 2 tiempos de subida o a 2 tiempos de bajada. Si yo despejo aquí, el tiempo de subida me queda que ha sido igual al tiempo de vuelo dividido para 2. La mitad, lógicamente, ¿sí? Despejando aquí me quedaría menos velocidad inicial por el seno de teta. Recordemos la velocidad inicial en Y. Sería el módulo, velocidad inicial por el seno del ángulo ya que está al frente. Entonces, por el seno de teta es igual
a la aceleración que es menos 10. ¿Por qué menos? Porque estamos de subida. Entonces la gravedad nos está frenando y por el tiempo de subida. ¿De acuerdo? Como ambos lados son negativos, lo que hacemos es hacerles a ambos positivos por facilidad de cálculo y reemplazo aquí el valor de la velocidad inicial. Entonces yo sabía que la velocidad inicial había encontrado que es 8 sobre el tiempo de vuelo por el coseno de teta. Entonces velocidad inicial 8 sobre tiempo de vuelo por coseno de teta. Y esto multiplicaba al seno de teta. Entonces estamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora, el tiempo de subida habíamos dicho que es igual al tiempo de vuelo dividido para 2. Como yo quiero encontrar el tiempo de vuelo, lo que hago es reemplazarlo. Entonces pongo tiempo de vuelo dividido para 2. Y simplifico 10 con 2 y me queda 5 tiempos de vuelo. Este 5 pasa a dividir. Y este tiempo de vuelo que estaba aquí abajo, yo lo subo a multiplicar para que no me estorbe. Y además, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Entonces me queda tiempo de vuelo por tiempo de vuelo al cuadrado es igual al 8 por seno de teta sobre 5 por el coseno de teta. Finalmente, yo paso el cuadrado como raíz y me queda que el tiempo de vuelo ha sido igual a la raíz cuadrada de 8 por el seno de teta sobre 5 por el coseno de teta. Sí, dándonos como respuesta correcta, entonces, habremos obtenido de respuesta correcta la opción C. Perdón. 8 por seno de teta, 5 coseno de teta. Y ahí hubiéramos tenido ya el resultado de este ejercicio. ¿Sí? Muchas gracias por el apoyo en este ejercicio. Vamos a hacer una captura y procedemos. Ok, avancemos con el siguiente ejercicio. Chicos, me dice complete el enunciado. Un chico en patineta desciende por una pendiente desde el punto 2,5 hasta el punto 7,2 en 5 segundos, como se muestra en la figura. Entonces, del vector que corresponde a C, este vector de aquí, equivale a la operación de B menos A dividido para el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué es lo que me está dando ese vector de ahí? Fijémonos, a ver, ¿qué me está dando? Me está dando B, posición final, menos posición inicial, dividido para el tiempo transcurrido. ¿Qué vector es lo que me está dando aquí? El vector C, ¿no es cierto? Ojo. Posición final. No me da la posición final porque la posición final es de este vector B de aquí. La posición inicial, imposible porque la posición inicial estaría acá en A. El desplazamiento o la velocidad media. ¿Sí? Entonces veamos aquí. ¿Cuál de ellas creen ustedes que sea la correcta? Ok. Verán, chicos, me dice, o nosotros estamos claros que el vector C, sí, que lo que estaría desplazándose desde aquí hasta acá, sería el vector desplazamiento. De acuerdo, muy bien. El vector desplazamiento que correspondería a C, que equivale a la operación de B menos A. Lo que pasa es que aquí me pregunta la operación de B menos A dividido para el tiempo transcurrido, o sea, el vector desplazamiento dividido para un tiempo transcurrido. Entonces ahí nos vamos un poco a la teoría. Sabemos que el desplazamiento de un objeto se define como el vector distancia que va desde la posición inicial hasta la posición final. Aquí tenemos claro que esto sería un vector desplazamiento, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan también, el vector desplazamiento tendría que estar graficado desde A hasta B. Y el vector C únicamente está graficado en este tramito de aquí. Sí, entonces si nosotros nos fijamos, el que yo tengo ahorita en rojo sería el desplazamiento. Y el que yo lo acabo de graficar en azul es el vector C. Sí, y mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo C es este pedacito nada más, ¿sí? Mientras que el desplazamiento sería todo. Además que aquí me está diciendo, el vector C equivale a la operación B menos A, que lógicamente B menos A es el vector desplazamiento, dividido para el tiempo transcurrido. Ahora, seguimos viendo en la teoría, me dice, la distancia recorrida dividido por el tiempo se llama velocidad.
mientras que el desplazamiento dividido por el tiempo se define como velocidad media. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me está diciendo B menos A, que es el desplazamiento, dividido para un tiempo. Entonces, lo que me está representando ese vectorcito C ha sido igual a la velocidad media. ¿De acuerdo? Eso me está representando el vector C. Y tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención a esto, porque muchas veces, sí, e incluso yo también hubiera pensado que de entrada es un vector desplazamiento del que estamos hablando. Sin embargo, al leer bien, me dice dividido para el tiempo transcurrido. Entonces, ya deja de ser un vector desplazamiento y lo que estamos encontrando es la velocidad media. ¿Sí? Mucho ojo con esto, chicos. Además, que si ustedes se fijan bien, ¿sí? Yo les voy a borrar estos dos que puse aquí. Si se fijan bien, el vector C únicamente es este tramito. Pongámosle un poquito más grande. Sí, ahí se puede apreciar mejor que el vector C que me están dando es únicamente este tramito. Miren, aquí está su flecha. No me está diciendo que es todo este proyecto. Entonces, mucho ojo con eso, chicos. Es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Para que ustedes no vayan a confundirse el momento de la prueba. Sí, vamos a ponerle aquí que ese sea mi vector de desplazamiento. Y vamos a ponerle con azul SC para que se vea bien. Entonces aquí yo tendría que ese es el C. Sí, entonces ahí de pronto se puede apreciar un poquito mejor, chicos. Sí, mucho ojo con ese tipo de trampas que pueden estar presentes en el examen y que nosotros tenemos que ser muy observadores para no caer en esto. Y avanzamos hacia la siguiente pregunta, chicos. Me dice, se tiene un circuito electrónico cuya salida de voltaje se representa en la figura. Podemos ver aquí las oscilaciones. Identifique el tiempo en segundos que tardará la onda en completar un ciclo, cuando la señal del voltaje se haya estabilizado. Un ciclo puede ser una función seno o una función coseno, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí yo tendría una función, ¿no es cierto? Sube y baja. Aquí completaré un ciclo si lo haríamos de esa función seno. O aquí miren una función coseno. Igual miren, sube, cumple su ciclo y vuelve a bajar. En cualquiera de los dos casos, si ustedes se fijan, miren el primero, supongamos que sea desde aquí, cambiamos de color. ¿No es cierto? Tendría desde aquí hasta acá que se completa. ¿Cuántos segundos tengo ahí? Tengo 40, ¿no es cierto? De 0 a 40. Y si ustedes se fijan también, a ver, pongámosle acá. ¿Qué tal que se haya sincronizado con esta onda de acá? ¿Sí? De aquí tendría de 30 a 70. ¿Cuánto tiempo? 40 segundos también, ¿no es cierto? Entonces yo podría poner aquí que ha sido 40. Y podemos ver que ya está estabilizada la onda. O lo mismo aquí en un principio, si ustedes se fijan, la idea es la misma. Entonces, desde este punto de acá, 0, hasta el de acá, aunque estoy tachando ahí los números, hasta el de acá, también podemos tener que es 40. Entonces, sea función seno o sea función coseno, en la que se estabilicen, ¿no es cierto? Nosotros podemos darnos cuenta de que estamos hablando de ese tiempo, ¿no es cierto? De estabilización, para que se cumpla un ciclo. Sí, entonces podemos decir que nuestra respuesta correcta ha sido literal A. 40 segundos tarda en estabilizarse y cumplir un ciclo completo, que sobre todo es lo que me estaba preguntando, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tardará la onda en completar un ciclo? Sí, entonces el ciclo es toda la onda seno o toda la onda coseno. Sí, entonces 40 segundos. Ok, avanzamos con el siguiente. Me dice, una fábrica de automotores examina el rendimiento de 4 vehículos para saber cuál realiza el mayor desplazamiento horizontal en línea recta.
durante un intervalo de 30 segundos. Donde el vehículo A parte del reposo con aceleración constante, entonces podemos ver A, sí, con una aceleración constante va aumentando su velocidad desde 0 hasta los 25 metros sobre segundos. Los vehículos B y C parten del reposo hasta alcanzar una rapidez de 20 y 25 metros sobre segundos. El vehículo B hasta una de 20, el vehículo C hasta alcanzar una de 25. Y finalmente el vehículo D me dice que se desplaza con velocidad constante durante todo el tiempo del experimento. Entonces B, el D, más bien dicho, viaja a una velocidad constante. Determine el vehículo que realiza el mayor desplazamiento. Ahora, yo puedo ponerme a calcular con la fórmula de desplazamiento y decir de distancia es igual a la velocidad inicial que tengo de todos por un tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero se me haría complicado porque no tengo la aceleración. Entonces tendría que aplicar otra, tendría que aplicar para encontrar la aceleración. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí encontrar la aceleración y después reemplazarla en la de la distancia. Pero para cada caso, entonces es absurdo. Si ustedes recuerdan que en la gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva me da la distancia. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es el área más grande? A ver, vamos analizando desde abajo. Miren el área que sería C. Bajo esta curva. Voy a tratar de graficar para que ustedes me entiendan. Disculparán el pulso. Esa sería el área para C, ¿no es cierto? Vamos a ver para A. ¿Sería esta el área? ¿Qué opinan? ¿Esa área es más grande o es más pequeña? Más grande. Más grande, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, dentro de A está la C. Es mucho más grande. Ahora vamos en cambio con la C. ¿Qué pasaría con la C? En cambio, yo tendría esto aquí así, miren. Para la B, perdón. Sí, es un área, ¿no es cierto? Es más grande que incluso A. Pareciera un poco más grande que A, pero más grande que C seguro. Pero si ustedes se fijan con la área que yo tengo por D, o sea, es todo lo que está abajo de lo que les estoy graficando, Abraham. Todo lo que está abajo de lo que les estoy graficando son las áreas de esas. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que estaría dentro de esto azul, ¿no? Es mucho más grande que la A, muchísimo más grande que la C. Y ahora, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con la D? Eso no es más grande, es mucho más grande. Miren el espacio que me queda aquí arriba, compensado con lo que yo tengo acá. Además que es la mitad, esto solo es un triángulo, ¿sí? Y este es un rectángulo, y ustedes saben que el área del rectángulo es el área del triángulo por 2, entonces mucho más grande el área de ese rectángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan simplemente con un poco de lógica, ¿qué vehículo es el que más distancia habrá recorrido? Pues entonces el vehículo que más distancia habrá recorrido sería justamente el vehículo D. ¿Sí? Porque es el que mayor área tiene. Yo no necesito ponerme a calcular las áreas, simplemente visualizando, ustedes deben estar en la capacidad de darse cuenta que D es mucho más grande que las demás. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Yo no necesito complicarme aplicando fórmulas cuando simplemente yo recuerdo que el área bajo la curva, velocidad versus tiempo, me da el área que es precisamente el valor de la distancia. ¿Ya? Entonces, listo. Ok, la siguiente pregunta me dice, un astronauta de masa M1 se localiza en órbita alrededor de la Tierra. Al mismo tiempo, un satélite de masa 4 veces la masa 1 se localiza a una órbita más lejana, como se muestra en la figura. En función de la ley de gravitación universal, seleccione un enunciado correcto. Me dice, la magnitud de la fuerza gravitatoria que experimenta el satélite es la misma que experimenta el astronauta. Entonces veamos. Le voy a poner la imagen un poquito a la izquierda para que no nos estorbe. ¿Listo? Y pongamos la fórmula, ¿sí? La fuerza gravitacional
es igual a a la constante gravitacional G, fuerza gravitacional, ¿ya? Es igual a la constante gravitacional que multiplica a la masa 1, que sería la masa del primer cuerpo, ¿no es cierto? Por la masa 2 dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, esto está dividido para la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula, ¿sí? No tiene nada que ver todavía con la parte del ejercicio que se vayan a confundir con las masas. Cuidado. Esto simplemente es la fórmula, entonces enmarquémosla en verde para tener en cuenta que esto es una fórmula. Pongamos lo que significa cada uno. Fg es la fuerza gravitatoria. G es la constante. Son las masas. Y D es la distancia. La masa de un cuerpo y la masa del otro cuerpo, lógicamente, ¿no? En este caso hablaríamos del planeta y del astronauta y del planeta con el satélite. Entonces vamos a calcular estas dos y vamos a ver qué onda con cada una de ellas. Sí, si es que yo hago el primer análisis con el astronauta, entre el planeta y el astronauta, sí, ¿qué pasaría con esa fuerza? La fuerza sería igual a G, que es la constante, que no va a influenciar en nada. Sí, porque va a ser lo mismo tanto para el un caso, para el otro caso. La masa de la Tierra, pongámosle masa de la Tierra, por la masa del astronauta, que me decía que era M1, y esto dividido para la distancia. ¿Qué distancia está separando la Tierra con el astronauta? R. Entonces esto dividido para R al cuadrado. Listo. Ahora, apliquemos lo mismo para el otro caso, entre el planeta y el satélite, para ver cuánto es lo que varía ahí. Entonces aquí voy a tener la relación entre el planeta y el satélite. Aplico lo mismo, la fuerza va a ser igual a la constante, multiplicaría la masa de la Tierra, que no cambia, ¿no es cierto?, por la masa del satélite, que me dice que es 4 masas 1. Y esto dividido para el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio ahora? 2R, ¿no es cierto? Entonces, 2R al cuadrado sería 4R cuadrado. Sí, que si yo simplifico aquí, sí, se dan cuenta que me ha quedado exactamente lo mismo. G, masa de la Tierra, por masa 1 sobre R al cuadrado. Entonces, se dan cuenta que está haciendo exactamente lo mismo. Veamos ahora sí los enunciados. La magnitud de la fuerza gravitatoria que experimenta el satélite es la misma que experimenta el astronauta. Pues efectivamente sí, esa sería mi opción correcta. Ambos están experimentando la misma fuerza, a pesar de estar más lejos y que el otro tenga mayor masa. ¿Sí? Como pudimos ver aquí, hicimos para el planeta astronauta y acá para el planeta satélite. Simplificando, me queda absolutamente lo mismo. ¿Sí? Ojo, no les estoy diciendo que siempre va a quedar igual. Porque ¿qué tal si la distancia era 3 veces mayor? Acá me quedaba 9R cuadrado y ya no se simplificaba. Sí, entonces en este caso coincide y me está diciendo que entonces serían las mismas. Vamos con la última pregunta, chicos. Me dice,
Se tiene dos cargas Q1 y Q2 como se muestra en la figura. Si se conoce que Q1 es igual a 0.5 Q2, se determina que la distancia en metros es tanto, que está en función de la constante de proporcionalidad K y de la carga Q1. Además, la fuerza de atracción entre estas dos cargas es de 0.25 newtons. Entonces, si nosotros ponemos la fórmula, sí, vamos a poner por aquí la fórmula, sabemos que la fuerza es igual a la carga 1 por la carga 2 multiplicado por la constante, ¿no? Es la constante que multiplica carga 1 por carga 2 dividido para la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces, dividido para distancia al cuadrado. Podemos poner aquí la explicación de que F es igual a la fuerza. Sabríamos que K es la constante. Q son las cargas. Y que D es la distancia. Si se fijan, es muy parecido a lo que vimos arriba con la fuerza gravitatoria. Sí, es porque todo el sistema, todo el universo tiene relación, ¿no? Mucho ojo con eso. Aquí lo que podemos hacer es reemplazar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tendría una fuerza que me dice que es de 0,25 igual a la constante que sigue siendo K. El 0.25 le voy a cambiar por un cuarto, ¿sí? No me gusta mucho trabajar con decimales. Un cuarto, multiplicaría acá. La carga 1, que sería Q1, que multiplica a la carga 2. Y esto dividido para esa distancia d al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí me dice que Q1 es igual a 0,5 Q2, pero me está pidiendo todo en función de Q1. Entonces, ¿qué tendría aquí yo? Tengo que Q1 es igual a 0.5 Q2. Ok, Q1 es igual a Q2 dividido para 2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo despejo aquí, me quedaría que 2Q1 es igual a Q2. ¿Para qué hago esto de aquí? Pongámosle multiplicado para que no se confundan. ¿Sí? Este estaba dividiendo, pasó a multiplicar. ¿Para qué hago esto? Porque miren, me pide encontrar en función de la carga Q1. Entonces, en vez de Q2, ¿qué deberé poner? 2Q1. Entonces, esto de aquí sería igual a la constante por Q1 por Q2, que sería 2 por Q1, y dividido para esa distancia al cuadrado. Y ahí yo ya tengo todo en función de K y de Q1. Sí, porque es lo que me pide, en función de K y de Q1. Entonces, si yo despejo, ¿qué tengo que despejar? Me pide que encuentre la distancia. Entonces yo tendría que despejar D. ¿De acuerdo? Esta D subiría, el 4 está dividiendo, sube a multiplicar. Me quedaría que la distancia al cuadrado es igual miren, fíjense aquí, ¿no? La distancia sube. Aquí tenía un cuarto, el cuarto subirá a multiplicar. Entonces me quedaría a 4 por la K, por el 2, por Q1, por Q1 también.
todo esto ya no dividido para nada. Sí, porque esta distancia subió y el 4 subió. No, ya no es dividido para nada. Bueno, dividido para 1, pongámosle ya que no puedo borrar esa línea. Entonces me quedaría que el valor de esa distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 por 2, que sería 8, por K. Q1 por Q1 me quedaría Q1 elevado al cuadrado. Listo, entonces ahora sí yo puedo resolverlo de alguna manera. Sí, si ustedes se fijan, este Q1 al cuadrado puede salir. Entonces me quedaría que esto sería igual al Q1, porque está al cuadrado, puede salir de la raíz. Y adentro me quedaría 8K. Entonces me quedaría aquí. De igual forma podría yo sacarle la raíz al 8 y me quedaría 2 raíz de 2, ¿no? Me queda 2Q1 y adentro me quedaría raíz de 2K. Pero como no tengo nada parecido, sí, solo le saco el Q1 y ahí sí se parece a la opción A que yo tengo aquí. ¿Qué sería esta opción de aquí? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la solución para mi ejercicio. Y con eso estaríamos completos por el día de hoy. ¿Sí? Mucho ojo, cuidado, aquí me decía que le deje en función de K y Q1. Aquí tengo Q1 y Q2. Estas dos opciones ni les miro. No van a ser porque están en función de Q2. Y aquí me está diciendo en función solo de Q1. Entonces, cuidado con eso, porque a veces cometemos ese error. Hubieran dicho, me queda lo mismo. ¿Qué tal si me ponían un 8 aquí? 8 por K, por Q1, por Q2. Entonces es lo mismo. Cuidado. No me está pidiendo en función de Q1 y Q2, sino únicamente en función de Q1.